He pasado 15 años cometiendo errores en el gimnasio, llegando incluso a verme en pésima forma. Y en un solo año, haciendo las cosas bien, he conseguido los mejores resultados de mi vida, sin llevar una alimentación estricta, con menos descanso del que debería y una vida social activa. Voy a contar cuáles fueron todos mis errores para que tú no los cometas y también cuál es el método más efectivo según la ciencia, corroborado por mi experiencia personal, para que tu avance sea mucho mejor de lo que fue el mío. Error número 1. Demasiado volumen de entrenamiento. Tendemos a pensar de forma instintiva que más es siempre mejor. Yo llevé esto al extremo. Con 18 años, 1,80 de altura, apenas 60 kilos de peso y un cuerpo ectomorfo, solo pensaba en ser más fuerte. Pero además de musculación, hacía atletismo, natación, rugby y boxeo, y me preguntaba por qué no era capaz de ganar peso. No estoy diciendo que no practiques estos deportes si te gustan, pero tienes que entender que no van a mejorar tu progreso. En todo caso serán un lastre, salvo que tu objetivo sea la pérdida de peso, pero incluso para eso hay métodos más efectivos. Excluyendo casos extremos, aunque solo practiques musculación, un volumen de entrenamiento alto, con muchas series por grupo muscular y o un gran número de repeticiones por serie, también pueden entorpecer tu progreso. Error número 2. Poco descanso entre series. Me atrevo a decir que este ha sido uno de los mayores lastres en mi entrenamiento. Empecé a entrenar con unos descansos entre series de 30 a 60 segundos y mantuve este método por 14 años, a pesar de que hace mucho tiempo hay evidencias científicas suficientes para saber que un mayor descanso entre series es decisivo en nuestro progreso. Simplemente me resistí por el miedo al cambio, argumentando que Arnold entrenaba así y que yo me había puesto fuerte entrenando así. Pero cuando por fin me decidí a aumentar el descanso, el cambio fue abismal. Los pesos que movía aumentaron en un 40% en unos pocos meses. Y aunque es cierto que los cambios son multifactoriales, creo que este ha sido el factor con mayor importancia. Error número 3. Aumento no progresivo. A mí me costaba mucho ganar peso, debido, entre otras cosas, a un volumen de entrenamiento alto, una mala alimentación y mi genética ectomorfa. Por ello decidí comer como un culturista en volumen, pesando yo 60 kilos y acostumbrado a hacer 3 comidas al día en las que el desayuno era un vaso de leche con colacao, pasé a comer casi medio kilo de arroz por comida, comiendo cada 2 horas y media. Esto es una locura, principalmente porque no es sostenible en el tiempo. Yo lo aguanté porque estaba terriblemente loco, pero fueron tiempos duros. Además, no es eficiente, pues el nivel de masa magra que se puede aumentar es infinitamente menor al aumento repentino de calorías, por lo que la mayoría se acaba convirtiendo en grasa. Lo aconsejable, por tanto, es un aumento lento y progresivo de las calorías, en torno al 10%, y siempre controlando los macros. Error número 4. Demasiadas repeticiones. Esto no es un error en sí mismo, porque la hipertrofia permite un rango de entre 4 y 20 repeticiones, por lo que, en teoría, siempre que estemos en ese rango estará bien. Pero hay evidencias de que un rango alto de repeticiones aumenta la fatiga sin aportar ningún beneficio. Además, alcanzar el fallo se hace más difícil y confuso. También fomenta el acomodamiento y eso lleva al estancamiento. Sé que la sensación de fatiga y congestión es mayor y por eso se suele pensar que es más efectivo, pero ¿es más efectiva una ruta de montaña de varias horas o una sesión de piernas en el gimnasio? La respuesta es obvia. Quinto error, excesiva disciplina horaria. No es necesario comer cada 2 horas y media exactamente. Con esto solo vas a conseguir acabar con tu vida familiar, social y laboral e impedir que haya constancia en tu dieta por la desesperación. Es cierto que hay que distribuir las ingestas calóricas lo más equilibradamente posible y que, especialmente los ectomorfos, tenemos el riesgo de caer en la catabolización. Pero no hay problema porque pasen 4 horas hasta tu siguiente comida, incluso que reduzcas el número de comidas aumentando sus cantidades, siempre que te mantengas en unos márgenes razonables. Por ejemplo, mi volumen se volvió mucho más efectivo cuando reduje a 4 el número de ingestas, ya que cada vez que comía lo hacía con un hambre voraz y pude aumentar mucho el número de calorías por comida. Sexto error, no persigas la fatiga. Tal vez este consejo sea muy básico, pero a mí me costó aprenderlo.
Crecí viendo cómo los guerreros más temidos de la historia, los espartanos, la guardia pretoriana o los templarios, se sometían a los entrenamientos más duros y extenuantes. Y eso mismo me enseñaron a mí en mi paso por el ejército, llegando a entender la fatiga y el sufrimiento extremo como un fin y no como un medio. Es cierto que estas técnicas son buenas para fomentar la resistencia, la disciplina y el espíritu de sacrificio, pero en absoluto lo son para la hipertrofia. En lo que a hipertrofia se refiere, lo más efectivo es buscar el mayor estímulo con la mínima fatiga, pues cuanta más fatiga acumulemos, menor será el estímulo que podamos generar en nuestro músculo, lo que se traduce en menor hipertrofia. Séptimo error: hacer cardio inmediatamente después del entrenamiento con pesas. El cardio no ha sido algo muy habitual en mi rutina, pero de hacerlo siempre lo hacía después del entrenamiento con pesas, porque antes genera una fatiga que no interesa. Esto es un error, pues el entrenamiento con pesas te ha generado un estrés metabólico que te conviene mantener, pero el cardio activa fibras musculares que interrumpen este proceso. Para explicarlo más fácilmente, el cardio, al igual que los baños de agua helada, los antiinflamatorios y los masajes de descarga, descongestionan el músculo. Por ello, no hay que hacer ninguna de esas cosas, al menos hasta 2 horas después de haber entrenado. Octavo error: no imites a culturistas profesionales. Cuando empecé a obtener resultados físicos importantes, quise ir un poco más allá. Por ello, fijé la vista en los más fuertes del gimnasio, incluso en los más fuertes del mundo, intentando imitar sus entrenamientos. Esto es un grave error. Yo no tengo ni el metabolismo ni la genética de Arnold Schwarzenegger, y lo más importante, yo nunca he tomado anabolizantes, por lo que mi resistencia a la fatiga, entre otros muchos factores, nunca será ni parecido a la suya, y su entrenamiento nunca será efectivo para mí, y por supuesto su alimentación tampoco será la adecuada. Es muy importante conocerse a uno mismo y testarse hasta averiguar el entrenamiento y la alimentación que mejor se adapta a ti. Noveno error: escuchar a los vendehumos de las redes. Seguramente habrás visto a tipos que hacen entrenamientos con pesas y toman anabolizantes diciendo por redes que se han puesto así de fuertes usando una goma de entrenamiento que te venden por un módico precio. Este tipo de elementos puede servir para complementar tu entrenamiento, pero por sí mismo sirven de poco. Por desgracia, yo tuve que experimentarlo durante el confinamiento y el resultado fue desastroso. Puede servir de algo si eres principiante, pero es absolutamente imposible que obtengas un volumen muscular y fuerza importante usando esto. Error número 10: no mantener un equilibrio entre técnica y peso. Todos hemos visto ejemplos de personajes que levantan unos pesos desmedidos por puro ego, sacrificando por completo no solo la técnica, sino incluso el rango de movimiento. Es obvio que esto está mal, pero considero que lo extremo opuesto, es decir, ser un fanático de la técnica perfecta, también puede ser un problema al impedirte avanzar. Es normal que al aumentar un peso en un ejercicio concreto, las primeras veces la técnica no sea perfecta en todas las repeticiones, pero esto sin duda es un mal menor comparado con el problema de estancarse en el mismo peso durante meses o años por miedo a sacrificar un poco la técnica. Error número 11: concéntricas excesivamente lentas. Seguro que habrás visto muchos vídeos de culturistas old school haciendo concéntricas desproporcionadamente lentas, pero en base a los últimos estudios realizados sabemos que esto no es ideal para la hipertrofia. Pues si bien es cierto que producen algún estímulo, la relación estímulo-fatiga es como poco deficiente, es decir, mucha fatiga para poco estímulo. Por tanto, lo aconsejable es hacer una concéntrica lo suficientemente lenta para que sea controlada y no produzca rebote, y una excéntrica explosiva que involuntariamente se convierta en lenta a medida que te acerques al fallo. Error número 12: sorprender al músculo. ¿Es necesario sorprender al músculo? Realmente no. El músculo no mejora al tener distintos estímulos, solo se fatiga y se daña de distinta forma, pero eso no conlleva progreso. Ejemplo: el otro día fui a un parque de colchonetas con mis sobrinos. El dolor que tuve los días posteriores en los cuádriceps fueron muy superior al dolor que me produce mover 300 kilos en prensa. Por tanto, ¿fue un ejercicio más efectivo en términos de hipertrofia? Evidentemente no. Por tanto, lo verdaderamente efectivo es ser constante en tu programa de entrenamiento. Error número 13: entrenar en frecuencia 1.
Tal vez llamar a esto error es excesivo, porque tiene mucho que ver con las circunstancias. No obstante, por norma general y siempre en el contexto de la hipertrofia, trabajar en frecuencia 2 cada músculo es lo más efectivo. Esto significa hacer 2 veces a la semana cada músculo, y no, con esto no estoy diciendo que aumentes al doble tu volumen de entrenamiento semanal. Estoy diciendo que dividas tu volumen de entrenamiento total en 2 días. ¿Cuál es la razón? Una vez más, la fatiga. Lo explicaré de forma sencilla. Pongamos que tu primer ejercicio de pecho es press de banca y eres capaz de levantar en tu primera serie 8 repeticiones con 100 kilos. Pongamos que tu volumen de entrenamiento total de pecho son 12 series. ¿Podrías levantar ese mismo peso en tu 12ª serie? Evidentemente no, porque estarás más fatigado y por tanto esas series serán mucho menos efectivas. Por lo tanto, si divides esas 12 series en 2 días, solo harás 6 series cada día, no llegando nunca a esos niveles de fatiga. Error número 14. Priorizar los pesos libres. Así es, las máquinas son mejores que los pesos libres. Siento a quien le pueda ofender, pero en el contexto de la hipertrofia, las máquinas te dan una estabilidad que te permite concentrarte únicamente en levantar el peso con la máxima fuerza posible, lo que se traduce como mayor estímulo. Una vez más, esto no significa que si te encantan los pesos libres no los hagas. Yo mismo hago varios porque ofrecen otras ventajas. Además, como ya hemos dicho, la adherencia al entrenamiento es lo más importante y eso se consigue pasándolo bien en el entrenamiento. Antes de pasar al 15º error, déjame decirte que ya tengo subida la rutina completa que cambió mi físico. Si quieres verla, pincha aquí. Si no, te dejo con el último error. Error número 15. No llegar al fallo o sobrepasarlo. Como bien sabemos, las repeticiones realmente efectivas para la hipertrofia muscular son las 4 últimas antes del fallo. Por ello, es evidente que si quedas muy lejos del fallo, no estás estimulando tus músculos en absoluto. Pero hay otro problema: intentar sobrepasar el fallo con drop-set o técnicas similares. Imaginemos que haces una serie de curl de bíceps y la acompañas de 2 drop-set. Técnicamente lo que estás haciendo son 3 series de bíceps, pero las que haces en drop-set son evidentemente menos efectivas que las series que haces con un descanso adecuado, porque sin este descanso el estímulo que puedes ofrecer al músculo siempre será menor. Ahora bien, ¿no existe ninguna razón para usar esta técnica? Sí, se me ocurre que puede ser una manera de acortar tu entrenamiento en caso de no tener tiempo suficiente. También se puede usar para añadir volumen de entrenamiento. En este caso habría que analizar muy bien el contexto concreto, pero por lo general, como ya hemos visto anteriormente, más no siempre es mejor. Este era el último error. Si quieres conocer los 10 consejos con los que cambié mi físico en un año, pincha aquí. Pero si lo que quieres es una explicación más profunda y detallada de todo el proceso, pincha aquí. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.